Hermanos y hermanas, un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guiando y acompañando en estos días. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que está basada en el texto que encontramos en la carta a los Hebreos, en los capítulos 5, versículos 7 al 9, donde dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. A su vez, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, en el capítulo 2, dice lo siguiente: por lo tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no cada cual también por lo de los otros. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, fijémonos en el versículo 8, el capítulo 5, la carta a los Hebreos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí dice que nuestro Señor Jesucristo aprendió a ser obediente a través del padecimiento. Por tanto, la pregunta aquí es, ¿cómo aprendió obediencia el Hijo de Dios? ¿En qué consistió su padecimiento? Vemos aquí que es todo un proceso, no es algo automático. Primero dice que no se consideró superior, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó, descendió a un nivel más bajo, vale decir, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otra carta, Pablo dice que Dios tiene el propósito de que cada uno de nosotros sea semejante a su Hijo. Pero aquí vemos que primero Jesús se hizo semejante a nosotros. Esto cuesta entenderlo y aceptarlo, porque generalmente se nos enseña a ser superiores a los demás. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, el Eterno, el Creador, el Todopoderoso, se hizo semejante a usted y a mí. Tuvo hambre, se enojó, se cansó, lloró, se alegró, se entristeció, se angustió, semejante a nosotros. Hermanos y hermanas, a veces hay algunas actitudes en nosotros que nos indican que nos creemos superiores a los demás. Por ejemplo, cuando creemos que siempre tenemos la razón, vale decir, cuando encontramos argumentos para convencer y defender nuestro punto de vista. O cuando escuchamos algo solamente con el propósito de poder rebatir lo que estamos escuchando, vale decir, no escuchamos. Cuando necesitamos también ser halagados continuamente, y cuando no lo hacen, no nos felicitan por lo que hacemos o por algo que dijimos, nos desanimamos. A veces incluso nos enojamos porque no reconocen nuestra labor. Cuando estamos pendientes constantemente de lo que piensan los demás de nosotros, cuando nos enojamos por cosas sin importancia, cuando nos gusta llamar la atención, a veces incluso de una forma dramática o teatral, cuando nos gusta considerar a los demás como instrumentos, no como personas, para poder lograr nuestros fines, cuando no nos importa humillar a otras personas, cuando vivimos para competir. ¿No le parece que esto es un retrato hablado de lo que a veces somos, de lo que es nuestra sociedad? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, el dueño de todo, el único digno de adoración, descendió a un nivel más bajo, siendo Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando, dice, en la condición de hombre, en ese nivel más bajo, Él se humilló a sí mismo. Ahora, ¿cómo se humilló el Señor? La respuesta es muy sencilla, dice que haciéndose obediente. ¿Saben? Hay un diccionario pastoral que dice que obediencia es la escucha atenta de la palabra de Dios y el acatamiento de su voluntad. O sea, el escuchar la palabra de Dios y el someternos a lo que dice la palabra de Dios. Hoy día todos nosotros tenemos opiniones sobre distintos temas, las cuales están basadas en nuestras creencias, en nuestra enseñanza, en la forma en que hemos sido formados, en nuestras experiencias que hemos vivido, las cuales han formado de tal manera que hoy somos lo que somos en base a esa suma de todas esas experiencias, creencias y enseñanzas que hemos tenido. Decimos, por ejemplo, yo lo viví. Yo viví eso, por lo tanto para mí eso es verdadero, es auténtico. Eso tiene que ser así. Incluso hay gente que dice, yo ya estoy viejo, o ya estoy vieja para cambiar. Así nací, así he de morir. Una variante del refrán que dice que nace sin charla, muere cantando. Pero con eso, con esa creencia, estamos ignorando la palabra de Dios, el poder de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, si obediencia es escuchar y aceptar y someternos a lo que dice la palabra de Dios, entonces, cuando tengo que decidir, cuando tengo que opinar sobre un asunto, aun cuando mis creencias, mis enseñanzas y mi experiencia me digan lo contrario, yo debo acatar, debo someterme a lo que dice la palabra de Dios, debo reconocer que estoy equivocado, debo cambiar entonces mis creencias, mis enseñanzas, mis opiniones, y no acomodar la palabra de Dios a mis creencias, a mis enseñanzas y opiniones. El profeta en la antigüedad, en el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel basaba su accionar en lo que ellos creían, en lo que sentían, en lo que vivían, e ignoraban la ley de Dios, Dios manda profetas tras profetas para advertirles las consecuencias de su palabra. Y una oportunidad le dice, ¿saben? A la ley y al testimonio. Y si no dicen conforme a eso, si no deciden conforme a eso, cualquier asunto, entonces es porque no les ha amanecido. Vale decir, todavía siguen en tinieblas. El acatamiento a la voluntad de Dios está fielmente representada en nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor ejemplo de esta escucha y de este acatamiento a la voluntad de Dios Padre. Cuando Él está por enfrentar el Calvario, dice la palabra que comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea hecho como yo quiero, sino como tú. Hermanos, hermanas, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que ha descendido, ha tomado forma humana, está suplicando como ser humano a su Padre. Tiene tristeza de muerte, tiene pena, tiene angustia, siente la soledad, y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea hecho como yo quiero, sino como tú. Hermanos y hermanas, creo que una de las cosas que hemos aprendido o debemos reaprender en este tiempo que estamos viviendo es el rol de Dios como Padre y el rol de nosotros como hijos. Dios como Padre determina, decide. Nosotros como hijos obedecemos. Hoy todos nuestros planes están con puntos suspensivos. Todo lo que pensamos hacer el 2020 quedó detenido. Estamos esperando. Debemos esperar la respuesta. Debemos someternos a la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Cualquier otra voluntad, no importa cuán poderosa o bien intencionada sea, no es 100% buena, no es 100% agradable y por lo tanto no es 100% perfecta, porque solamente Dios conoce lo que cada uno de nosotros necesita en su interior. Fuimos creados para estar en comunión con Dios. Solo Él puede llenar ese vacío que tiene el ser humano. Solo Cristo, solo Él. Debemos entonces, en humildad, acatar la voluntad de Dios
y someternos a su palabra. Pero ¿hasta qué punto llevó la obediencia a Jesús? ¿Cuál fue su límite? La Biblia dice que fue hasta la muerte. La obediencia de Jesús le llevó a la muerte. Él entregó su vida debido a su obediencia al Padre. Y no solo eso, sino que fue una muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz está destinada para los peores criminales. De hecho, no se aplicaba para los ciudadanos romanos. Era lenta, dolorosa, y era utilizada como un símbolo máximo de vergüenza y de humillación y de sometimiento. Cuando leemos el capítulo 4 de Hebreos, se nos advierte sobre la desobediencia a la palabra de Dios. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En consecuencia, al someternos a la palabra de Dios, con humildad, con sometimiento, nos damos cuenta que es viva y eficaz. No es un libro cualquiera. Nos damos cuenta que corta, vale decir duele, porque llega a lo más profundo de nuestro ser. Porque nos descubre cómo somos, no como creemos ser. Pero es el medio que Dios ha provisto para enseñarnos obediencia, el sometimiento a su palabra. Mis hermanos, mis hermanas, hoy no se valora cómo es debido a la obediencia, ignorando las consecuencias de la desobediencia. Y que para el Señor el obedecer es mejor que multitud de sacrificios. Dios como Padre le enseñó obediencia a su Hijo Jesucristo y lo hizo a través del padecimiento. Y también a nosotros nos enseña de la misma manera. Todo esto para que aprendamos a depender solamente de Él, solamente de Él. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne, dice, por confianza, por su brazo. Por lo tanto, el desafío, mis hermanos y hermanas, para esta semana es que podamos ver, discernir la mano de Dios en todas las situaciones que pasemos, que vivamos, toda la experiencia. Y que si en alguna de ellas descubrimos que no estamos actuando conforme a la palabra de Dios, podamos ser capaces de reconocer nuestra falta, de humillarnos y someternos de buena gana a la voluntad del Padre. Recordemos que el propósito de Dios en cada uno de nosotros es que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Él quiere que seamos semejantes a Jesucristo, para que Él sea el primogénito, dice, entre muchos hermanos. Y para esto, mis hermanos y hermanas, Él tiene todo el derecho, porque Él primero, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, y será hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo permite.